agroindustrial local. Em, Dice que, o sea, para saber pues este tipo de noticias, o sea, para dar a conocer este tipo de noticia, se hizo pues más o menos un balance de encuestas donde la mayoría de los productores agrícolas estaban pues en manos de estados, entonces de las tierras privadas, ¿no? Entonces pues se pidió que los campesinos pues dejen de utilizar como tal estas tierras que son privadas o son del gobierno y que respeten pues según a la constitución, a la ley que el gobierno. Y como tal, o sea, el gobierno pues también se comprometió, como le digo, como le venía expresando anteriormente, a enfocarse cada uno de estos agricultores para proyectarlos más en forma pues local, y así pues como de esta manera pues ellos también tengan como de su forma como trabajar, tengan la forma pues también de salir adelante, y así pues para que ellos también no empiecen a pues como a usurpar estos bienes pues o sea, cuando habla de bienes privados se habla de bienes que son incautados por el Estado. Por ejemplo, hay partes en donde los terrenos no se sabe, o sea, si tienen dueño o no tienen dueño. Entonces hay personas pues que van, lo consumen o lo invaden. Y entonces pues esto sobre todo, a esto es lo que se refiere. Entonces como tal no es eso, sino que pues como tal hay algunos bienes que, como le digo, que la mayoría pues según el estudio están siendo pues, o sea, los están manejando los campesinos pues sin su previo permiso. Entonces, pues lo que invitan con todo esto es a que se respete como tal, según la norma, según la ley, que no utilicen este tipo de bienes incautados por el Estado, privados, y pero también, pues ellos también, la otra contraparte es que ellos también van a dar acceso a proyectos locales agroindustriales que les va a favorecer mucho a las agricultores y como tal, pues a la economía colombiana. Bueno, ¿y cuál es tu opinión? Mi opinión, pues respecto a esto es muy bueno, ¿no? Pero o sea, buena por la parte de que ellos se comprometen a darles a cada uno de los campesinos, o sea, en la parte de reforzarles con proyectos locales, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante. Porque como se ha visto, pues este sector es como el más abandonado, por decirlo así, y es el del que más necesitamos. Entonces, ellos, al reforzar pues esto en proyectos locales para estos campesinos, pues va a mejorar como tal pues la economía colombiana en cuanto pues a la agricultura. Pero pues en la otra contraparte es que, por ejemplo, ellos también se miran a obligarse a utilizar este tipo de terrenos abandonados o incautados por el Estado. Muchas veces es por las necesidades o, por ejemplo, con gente que ha sido desplazada que invade terrenos así pues que ellos creen o aparentan pues estar en estado de abandono. Entonces, pues la otra parte, pues es que también que hay que ver que hay personas que no lo hacen porque quieren, pues, sino también, pues, los campesinos, pues, también lo hacen porque, pues, no tienen otra opción. Entonces, creo que se debería evaluar mejor ese tema y deberían mirar, pues, por qué razón o circunstancia es que se están, pues, invadiendo este tipo de terrenos. Correcto. Listo, Silvana, gracias. Bueno, profe. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a resolver el examen que dejamos la semana pasada. Voy a compartirle la pantalla para que comencemos. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta, estaba muy fácil. Complete los siguientes conceptos. La curva de la tiene una pendiente. Entonces, ¿qué tipo de pendiente? Dice, dependiendo la respuesta, porque las cantidades aumentan o disminuyen de forma directamente proporcional al precio. Entonces, ¿cuál es la curva en la cual las cantidades aumentan o disminuyen directamente proporcional al precio?
La oferta La oferta, ajá, y su pendiente es Positiva. positiva, creo. positiva. Ujú, positiva. Por tanto, la siguiente sería la curva de la demanda, tiene una pendiente negativa, Negativa. porque las cantidades aumentan y disminuyen de forma inversamente proporcional al precio. ¿Listo? Esta está muy fácil. La segunda estaba todavía más fácil. De un ejemplo de un producto o servicio con demanda elástica y uno con demanda inelástica, diferente a las mencionadas en clase. Ya hemos mencionado varios y aquí ahorita en el análisis de las noticias también estuvimos mencionando algunos ejemplos. Tercera, esta fue la que más me estuvieron preguntando y me estuvieron molestando. Con las siguientes ecuaciones de oferta y demanda, calcule las unidades para un precio de 15, 25 y 35. Entonces tenemos la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Y por último, determinar en cuál de estos precios está el punto de equilibrio. Bueno, ¿quién no pudo hacer este punto o quién le quedó difícil o quién sintió que no le quedó bien hecho? A mí, profe, yo la verdad no entendí, entonces no supe cómo hacerlo. Bueno, vamos a resolverlo entonces aquí. Le saldría de tam- Mira que realmente este ejercicio estaba muy sencillo. Hagámoslo aquí mismo en el Excel de la clase pasada. Entonces nos están diciendo que tenemos estas ecuaciones. Vamos a copiarlas aquí. Esta es ecuación de oferta y ecuación de demanda. Y nos dan los precios, 15, 25 y 35. Entonces vamos a tener acá los precios. Entonces precios son 15, 25 y 35. Entonces, en el ejercicio que nosotros habíamos resuelto en clase, Profe, pusiste 30, no 35. gracias, 35. Entonces, en el ejercicio que nosotros habíamos hecho en clase, la ecuación era al contrario. En la ecuación nos daban que precio era igual a esta ecuación multiplicado por el número de unidades. Aquí son las unidades es igual a esta ecuación multiplicado por el precio. Entonces, en la ecuación del examen, el precio es la variable que vamos a reemplazar y la Q serían las cantidades que vamos a encontrar al reemplazar cada variable. Entonces vamos a comencemos primero con la oferta. Entonces vamos a empezar con oferta. La ecuación me dice que es 500 más 50 veces P, o sea, 50 veces el precio. O en otras palabras, 500 más 50 por P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle 500 más 50 voy a colocarlo aquí de una vez, al ladito de cada uno, oferta. Para que vayamos calculándolo acá enfrente de cada precio. Listo, entonces aquí sería 500 más 50 por el precio. Y eso me da 1250 unidades. Algunos me dijeron que les estaba dando valores negativos. Bueno, creo que eran en que en la demanda, que les estaban dando valores negativos. Demanda. Vamos a resolverlo aquí, a ver cuánto nos da. Que es, la demanda es 5500 menos 150p. Entonces 5500 menos 150 multiplicado por el precio. Eso me da 3250. A los que le dieron valores negativos es porque estaban haciendo la resta al contrario o lo estaban haciendo antes de multiplicar. Aunque bueno, antes de multiplicar no les hubiera dado negativo, sino que les da otro resultado. Si lo hicieron así, primero la resta y luego la multiplicación, les va a dar otro valor. Pero a los que le estaban dando negativos era porque estaban tomando primero el 150, 150 por P y le estaban restando después los 5500. O sea, estaban haciendo la operación al revés y por eso les da un valor negativo. Pero lo correcto es esto. Lo correcto es que yo primero resuelvo la No, profe, multiplicación. yo lo hice por separado y me dio valores distintos, o sea, el mismo procedimiento, pero no, o sea, hice 500 más 50 igual y eso lo multipliqué por 15, por 25, por 35, no me quedó mal. ¿Te quedó mal o no te quedó mal?
quedó mal, profe, porque hice primero la suma y luego el resultado lo multipliqué por 20, bueno, pues sí, por 15, por 25 y por 35. Ah, o sea, Y da primero. diferente. Ajá. No, o No, sea, en profe. una ecuación, nosotros tenemos que tener claro cómo se resuelve una ecuación. No sé si ustedes ya han resuelto ecuaciones antes. En una ecuación, primero se resuelve, si yo tengo suma y multiplicación, yo primero resuelvo la multiplicación y luego las sumas o restas. O sea, el orden es, primero resuelvo todo lo que sean exponentes. Luego todo lo que sea multiplicación y división. Y de último, sumas y restas. A menos de que haya un paréntesis que me indique lo contrario. Cuando hay paréntesis yo le doy prioridad a los paréntesis. Los paréntesis ya me están diciendo que primero tengo que resolver lo que está adentro y luego sí lo que está afuera. Si no hay paréntesis, como en este caso, fíjense que no hay ningún paréntesis, entonces sigue las reglas de las ecuaciones. En las reglas de las ecuaciones yo primero lo que tengo que hacer es despejar mejor dicho, al realizar las multiplicaciones y divisiones y de último sumas y restas. Porque claro, es lógico, la lógica es que si yo tengo 50p, o sea, 50 en precio, y tengo 500, esto no lo estamos trabajando en las mismas unidades. Es como si yo tuviera peras y manzanas, 50 peras y 500 manzanas, yo no puedo coger y sumar esto aquí directamente porque pues tengo acá una multiplicación de por medio. Entonces, yo no puedo coger y sumar estos dos valores así. Entonces, lo correcto es que yo primero resuelva las multiplicaciones para que me quede ahora sí ya en valores. Es decir, cuando yo multiplico 50 por el precio, ya ahí me queda un valor que ya no es P, ya no es 50p, sino que ya tengo despejado el 50p en 750. Y luego ya que tengo ese valor, ahí sí le agrego los 500. Ese es el orden correcto para resolver una ecuación. Entonces, lo único que tenía que hacer era esto, aquí simplemente arrastro. Fíjense que si yo lo hago en Excel, o sea, yo pongo la ecuación en Excel así tal cual y Excel de una vez me hace la operación en el orden correcto. Si yo vengo aquí a fórmulas y le digo evaluar fórmula, él me va a decir que bueno, tenemos la ecuación donde 500 y 50 son constantes y la única variable que tenemos es esta que está vinculada a la celda B66, que es donde tengo el 15. Entonces si yo le digo evaluar, lo primero que hace es reemplazar la variable por el 15. Y fíjense que aquí me está resaltando primero la multiplicación. Entonces le digo otra vez evaluar. Listo, ya resolvió la multiplicación. Ahora sigue la suma. Entonces después de que le doy otra vez evaluar, hace la suma y ahí me da 1250. Entonces Excel, así yo no le indique el orden, no lo haga el paso a paso, Excel ya sabe que primero se resuelven las multiplicaciones y luego sumas y restas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Eso es para sacar el punto de equilibrio, profe? No, esto es para determinar qué cantidad de oferta y demanda hay en cada uno de estos precios. Ah, ok, profe. Entonces, si yo tengo un precio de 15, la oferta va a ser de 1250 unidades, mientras que la demanda de 3250. Sí, la estoy grabando. Em, entonces, si tenemos una oferta de 1250 unidades y una demanda de 3250 unidades, hay, em, digamos, ¿hay exceso de oferta o exceso de demanda? Exceso de demanda. Exceso de demanda, eso quiere decir que hay una demanda insatisfecha. En este punto, la demanda insatisfecha sería la resta entre este exceso de demanda y la cantidad de oferta que tenemos. Es decir, hay 2000 unidades demandadas que no se están satisfaciendo en este mercado, si el precio fuera de 15. ¿Qué pasa cuando el precio es de 25? La oferta es de 1750 y la demanda también es de 1750. Es decir, no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda. Está ¿en qué? ¿Cómo se llama esto? Punto de equilibrio. Punto de Equilibrio. equilibrio. Entonces, esto se llama punto de equilibrio.
Mientras que aquí, ¿qué pasa? Hay 2.250 de oferta y 250 de demanda. ¿Qué pasa aquí? Que es mayor la oferta, pero Hay un y exceso de la oferta. demanda es Es decir, menos. los productores se excedieron en la cantidad de unidades fabricadas y resulta que no hay tanta demanda porque los precios ya están muy altos para los consumidores, entonces eh, ya no van a demandar la misma cantidad de productos. Entonces aquí habría un exceso de oferta, aquí está en equilibrio y aquí hay un exceso de demanda. Esto era todo lo que tenían que hacer en ese punto. Y con eso hallaban el punto de equilibrio, que es de 25 unidades. ¿Preguntas? Profe, yo lo hice de otra manera y me dio 25 también. ¿Cómo lo hiciste? Profe, yo también, pese a que los resultados de arriba no me quedaron bien, el punto de equilibrio me quedó bien y lo hice guiándome al ejercicio que tú hiciste en clase, que quedó grabado. Ok, listo. Entonces, otra forma de hacerlo sería tomar las dos ecuaciones y las igualamos. Vamos a hacer una igualdad entre 500 más 50p. ¿Tienes el micrófono encendido? Ya, profe, qué pena. Es igual a 5500 menos 150p. Entonces comenzamos a despejar aquí. Este 150p, lo que está negativo lo pasamos positivo y lo computamos con estos 50p. Entonces me quedarían 500 más 200p es igual a 5500. Y ahora, estos 5500 que están aquí positivos los paso, o estos más bien, estos 500 que tengo aquí positivos los paso acá a restar. Entonces me quedaría 200p es igual a 5500 menos 500. ¿Listo? Luego hago la resta. Entonces me quedaría 200p es igual a 5500 menos 500 me da 5000. Y luego p sería igual, entonces paso a dividir 5000 dividido en 200. Y si divido 5000 entre 200, eso me da 25. Es decir, que el... Así lo, así lo hice yo, profe. Ok, también es válido. Sino que pues no había necesidad de hacer todo esto, solamente con que calcularan los precios de cada uno. eh, Perdón, las cantidades de cada uno con respecto a su precio, ya con eso se daban cuenta cuál era el punto de equilibrio. De todas maneras, pues la idea del ejercicio era que no solamente que mencionaran cuál es el punto de equilibrio, sino también que calcularan los niveles de oferta y demanda para cada precio. Entonces, si lo hicieran así, también la idea era que también calcularan los niveles de oferta y demanda para cada precio. Si no calcularon los niveles de oferta y demanda para cada precio, les quedó incompleto, porque solamente me están dando el punto de equilibrio, que era una parte del ejercicio, pero también dice calcule las unidades para un precio de 15, 25 y 35. Entonces, si no hicieron esta parte, les quedó incompleto, solamente hicieron esta de aquí. Yo la hice, pero me quedó mal, profe. ¿Cuánto te dio? No, profe, pues lo que explicaba, yo hice toda una operación, no la separé, no solucioné por partes, sino que hice toda la operación. Ya, listo. Ujú. Entonces, así se resolvió el punto 3. Y el punto 4 pues era un poquito más como de reflexión, un poquito más subjetivo. De acuerdo con lo visto en clases, explica si considera que el precio de Bitcoin se encuentra en una burbuja especulativa o si refleja su valor real. Esto es lo que vamos a hablar mañana en el debate, pero pues no sé qué, todavía no he leído los exámenes, entonces no sé más o menos qué posiciones tuvieron ustedes. No sé si alguien quiere comentar qué respondió en este punto.
¿Alguno quiere hacer algún comentario sobre ese punto 4? Profe, yo voy a leer lo que respondí en la... Bueno, dale. Bueno, desde mi punto de vista personal sobre el precio del Bitcoin, me inclino más porque por considerarlo una burbuja especulativa, por dos razones que considero muy importantes. La primera, este es un mercado que podemos decir que se mueve únicamente con tecnología y es cierto que poco a poco vamos siendo invadidos por la tecnología, haciéndola necesaria para el día a día, pero hay una considerable parte de seres humanos que aún no les es necesaria la tecnología digital para su monetización de su diario vivir. Y la segunda es el no respaldo de una entidad formal a quien dirigirse en caso de cualquier incidente que se presente. No, no, Ok, no. listo. ¿Alguien tuvo una opinión contraria a la de la compañera? ¿Alguien que considere que no es una burbuja, sino que el precio refleja su valor real? Profe, pues yo pienso, pues yo estuve investigando mucho sobre eso. A ver qué le digo. Se acuerda que, o sea, yo escogí la burbuja de los mares del sur, creo. Sí. Y en eso hablaba algo sobre lo que usted habló de que cuando estalló esa burbuja, toda la gente corrió a cambiar sus billetes a los bancos, o sea, lo que tenían. Ujú. Pero cuando ellos fueron a cambiar eso, esos valores ya no tenían un valor. Sí. ¿Sí me entiende? O sea, entonces yo digo que eso es algo muy, muy controversial porque o sea, hay muchos expertos que dicen que eso no es una burbuja, ¿no? O sea, que no tienen las características de una burbuja, que así no haya unos parámetros, o sea, así no haya un ente que la controle, eso se rige con unos parámetros que son muy difíciles de entrar. Pero pues eso ya es como se dice, pues es pues el pensar de cada quien, ¿no? Y que pues que en sí, o sea, a uno le muestra su valor real de lo que uno tiene en esas criptomonedas. Ok, entonces tú consideras que el precio de Bitcoin sí refleja su valor real, no es una burbuja. Sí, no, o sea, no es una burbuja, pues pienso yo, ¿no? Exacto, listo. Bueno, igual mañana vamos a discutir sobre eso. Eh, bien, entonces ese era el examen prácticamente. No sé si tengan alguna pregunta sobre el taller que ya se los envié corregido a todos. Eh, Me dicen Ay, a mí no me lo envió, si profe. de pronto faltó alguien. ¿Quién faltó? A mí no me lo ha enviado. Jennifer. El taller o el examen. El taller resuelto. El taller, Ah, el taller uno, el de las burbujas, corregido. ya, sí, sí, ese sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Alguien eh, tiene alguna pregunta sobre lo que les envié del taller? ¿Ya corregido? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O todos están de acuerdo con lo que les envié? Sí, profe, ahí está bien. Listo. A muchos les tuve que bajar la nota por presentación, a otros por copiar textualmente de internet. Básicamente creo que esos fueron, y por errores de ortografía. Creo que esas fueron principalmente las causas por las que les bajé la nota. De pronto en algunos casos porque las ideas no estaban bien explicadas, o sea, bien argumentadas, simplemente era como una explicación muy simple, entonces también eso, algunos también por eso les bajé la nota. Pero bueno, hay que ir mejorando esas cositas. Retomemos entonces lo que estábamos hablando, el tema de la clase. Bueno, lo último que vimos entonces fue punto de equilibrio. Ya vimos varios ejemplos de cómo calcular el punto de equilibrio. Vimos cómo se pueden producir diferentes puntos de equilibrio, cómo serían las ecuaciones, cómo se utilizan las ecuaciones de oferta y demanda para hallar los puntos de equilibrio. Ya resolvimos el ejemplo del examen. Aquí tengo otro ejercicio del punto de equilibrio, donde pues para resolverlo básicamente sería lo mismo, es decir, en este caso tenemos dos ecuaciones, una es demanda
y la otra es oferta. En este caso estamos hablando de que el producto es barquillos de helado. Este ejemplo es tomado del libro que estamos utilizando como guía para la clase. Entonces ya saben que para resolver el punto de equilibrio, lo único que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones. Entonces yo igualo la ecuación en este caso es la demanda, que es 800 menos 2Q es igual a 200 más un Q. O sea, un Q es las cantidades, ¿no? Entonces dos veces las cantidades. Entonces en este caso estamos tomando como variable las cantidades para hallar el precio. Es decir, que al momento de igualar estas dos ecuaciones lo que vamos a hacer es hallar el precio de equilibrio. Porque acuérdense que el punto de equilibrio consta de dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. En el eje X tenemos las cantidades y en el eje Y tenemos los precios. El punto de equilibrio está conformado por un dato del eje X y un dato del eje Y. En el caso de las cantidades, digamos, por ejemplo, en este ejemplo, en este ejercicio, las cantidades tienen el punto de equilibrio en cantidades es 10 y el precio que corresponde a ese punto de equilibrio, a esas unidades, es 1.5. Entonces el punto de equilibrio siempre está dado en precio y cantidad. Por ejemplo, en el ejercicio del examen, el precio de equilibrio era de $25, pero las cantidades eran 1750 unidades. Entonces siempre tenemos que relacionar que el punto de equilibrio no es solamente el precio, no es solamente las cantidades, es ambas cosas, precio y cantidad. Es el punto en el que precio y cantidad concuerdan entre oferta y demanda, entre consumidores y productores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ahorita en el ejemplo, que es pasamos estos 200 que están positivos, los pasamos a restar aquí, entonces me quedaría 800 menos 200 es igual, y este menos 2 que está aquí lo paso positivo acá, entonces sería 1Q más 2Q. Entonces 800 menos 200 me da 600. 600 es igual, y 1 más 2 me da 3Q. Finalmente, entonces paso a dividir. Este 3 que tengo aquí lo paso a dividir debajo del 600 que está multiplicando a la Q. Entonces lo paso a dividir debajo. Profe, ¿Sí? qué pena lo interrumpo. ¿Puedo volver a repetir? Me enredé. ¿Desde dónde? Desde la segunda, o sea, la primera es 800 menos 2Q. Sí. ¿O cómo es? 800. 800 menos 2 Ajá, Q es la cantidad de demanda. ajá, Hago la igualdad con la ecuación de la oferta, que es 200 más 1Q, es decir, cantidad ofrecida. ajá. Igualo las dos ecuaciones. Entonces comienzo a pasar al otro lado los valores que corresponden. Entonces estos 200 que están aquí los puedo operar con esos 800 porque no están vinculados a ninguna variable, mientras que Ajá. los que están vinculados a la Q los tengo que operar por separado. Entonces este 200 lo paso aquí, que está positivo, lo paso negativo al lado del 800 y me quedaría 800 menos 200. Y estas Sí, dos señor. Q que tengo aquí que están negativas, las paso acá al lado de esta Q que está positiva. Y entonces como esta la tengo negativa, la paso a sumar. Entonces me quedaría un Q más 2Q. ¿Sí? Sí, profe. Luego, ya que tengo aquí separados y organizados lo que son unidades sin variable y las otras unidades vinculadas a la variable Q, a las cantidades, entonces ahora sí hago las operaciones de este lado y de este lado. 800 menos 200, 600. Y un Q más 2Q me da 3Q. Entonces quiere decir que me queda 600 es igual a 3 veces las cantidades, tanto ofrecidas como demandadas. Ahora, lo único que me queda aquí por hacer es este 3 que está multiplicando a la Q, lo paso a dividir. Entonces, como está multiplicando, lo paso a dividir debajo del 600. Me quedaría 600 sobre 3 es igual a Q. Es decir que Q es igual ¿a cuánto? 200. 200. Que es la división entre 600 sobre 3. Me da 200. Entonces, Q son las cantidades de equilibrio.
Perdón. Sí. Entonces, 200 son las cantidades de equilibrio. Si 200 son las cantidades de equilibrio, entonces ¿cuánto sería el precio de equilibrio? ¿Qué tengo que hacer para hallar el precio de equilibrio si ya conozco las cantidades? Reemplazar en la fórmula, profe. Listo. ¿Sumarla? Reemplazar en la fórmula. Entonces lo que tengo que hacer es que ya conozco Q. Entonces lo puedo reemplazar aquí o lo puedo reemplazar aquí y me tiene que dar lo mismo. Hagámoslo primero con demanda. Demanda. Entonces, reemplazo estos 200 en la ecuación de la demanda, que es 800 menos 2 veces Q, es decir, 2 por 200. Reemplazo la Q, que es 200, la reemplazo en la ecuación de la demanda. Entonces me quedaría 2 por 200 me da 400. 800 menos 400 me da 400. Entonces es decir que aquí el precio sería de 400 para la demanda. Ahora vamos a hacer lo mismo para la oferta. Y verificamos que nos dé igual. Dice 200 más un Q. Entonces 200 más 1 por Q, que Q ya sé que son 200. Entonces 1 por 200 me da 200. Y 200 más 200 me da 400. Listo. Entonces quiere decir que este producto tiene su punto de equilibrio es 200 unidades por un valor de 400. Por un precio de 400. Ahí es donde demandantes y oferentes están de acuerdo en hacer el intercambio. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, pasemos entonces Profe, ahora. ¿Sí? o sea que Q es el punto de equilibrio, ¿verdad? No, Q son las cantidades. P es el precio. Coloquémoslo aquí. Q, cantidades. P es precio. Y el punto de equilibrio es el punto en el que coinciden las cantidades, tanto las cantidades como los precios. Entonces, en un nivel de 200 unidades, vamos a tener que el precio de equilibrio es de 400 tanto para la oferta como para la demanda. Entonces, ambos están de acuerdo en que se pueden vender 200 unidades a 400, en este caso sería dólares o pesos, dependiendo pues la moneda en la que estemos hablando. Y lo mismo, eh, si tengo un precio de 400, los consumidores están dispuestos a comprar 200 unidades y los productores están dispuestos a ofrecer 200 unidades también. Entonces ahí se ponen de acuerdo los dos. Entonces punto de equilibrio es cuando las cantidades y el precio coinciden tanto para la oferta como para la demanda. Gráficamente es esto. Es el punto en el que las dos curvas se encuentran. Este es el punto de equilibrio. La curva de la oferta y la curva de la demanda Profe, se cruzan aquí. Dime. ¿Sí? Dime.
Ah, bueno, profe. Muchachos, que el profe ya está entrando. Que se le cayó el internet, pero que ya está ingresando de nuevo. ¿Aló? Hola, profe. Qué pena, se me Hola, cayó el profe. internet. Todos creyendo que éramos cada uno. Ah, ¿Aló? ¿Aló? ¿estaba hablando creo que Jennifer? ¿O quién era que me estaba ¿Cómo? hablando cuando se fue la señal? Yo, porque pensé que era acá que me había dañado. Ah, bueno, dime ahora sí que era. No, profe, yo no le estaba preguntando nada. ¿No? ¿Quién era que me estaba hablando entonces? No, profe, estaba explicando lo del el precio y eso. Sí, pero alguien me dijo profe, entonces yo me quedé callado pues esperando a que hablaran. Bueno, ¿alguien tiene una duda, alguna duda hasta allí? Entonces, profe, como usted lo explicó hoy, un poco más claro. Igual como le hemos dicho en clases anteriores, con las grabaciones nosotros nos guiamos mucho. Eso. Listo. Entonces, si ya no tienen más dudas sobre el punto de equilibrio, pasemos a la elasticidad. Y pues si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver, pues me dicen, ya sea ahorita en la clase o por el WhatsApp, como les quede más fácil. Pasemos entonces ahora sí a la elasticidad. Entonces, elasticidad, como nosotros habíamos hablado, es qué tan sensible es la demanda ante un cambio en los precios. Hasta ahora hemos visto solamente el concepto, pero no hemos visto cómo se calcula. Entonces vamos a ver cómo se calcula la elasticidad. Entonces vamos a eliminar esto de aquí para Profe, ¿está hacer este compartiendo ejercicio. pantalla? ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla? Sí. No, no me sale. No, profe, yo A tampoco mí veo nada. tampoco. Ah, Sí, no, seguramente no hay nada. por lo que se me cayó, entonces se dejó de compartir. Bueno, entonces ahora sí, les voy a compartir otra vez. Listo, aquí está. Entonces vamos a resolver este ejercicio para encontrar la elasticidad de la demanda. Entonces ya vamos a pasar de lo teórico a lo práctico. Vamos a suponer que esto es, digamos que esto es según el ejemplo del libro, que este es un ejemplo tomado del libro, esto es un caso de donde el producto es unas pizzas. Entonces vamos a suponer de que tenemos un precio de $19 y en un precio de $19 la demanda está dispuesta a consumir 12 unidades por hora. Pues eso es lo que dice el ejercicio, ¿no? Que se demandan 12 unidades por hora. Mientras que si el precio aumenta a 21, las unidades se disminuyen a 8. Claro, como sube el precio, entonces los consumidores están dispuestos a consumir menos cantidades. Y si baja el precio, entonces los consumidores están dispuestos a comprar más unidades. Aquí lo vemos gráficamente. Entonces la demanda tiene una curva descendente donde tiene una pendiente negativa, es decir, que la relación entre precio y cantidad es inversamente proporcional. A mayor precio, menor cantidad, y a menor precio, mayor cantidad. Entonces, para calcular la elasticidad, vamos a ver cómo es la fórmula que tenemos que utilizar. Entonces, de acuerdo con lo que nos dice el libro, para calcular la elasticidad, tenemos primero que calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada y eso lo dividimos sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular qué cambio porcentual tuvieron las unidades y ese valor lo vamos a dividir entre el cambio porcentual que tuvo el precio. Vamos a resolverlo. Entonces, primero vamos a sacar el cambio en precio en dólares. Entonces, ¿cuántos dólares
hubo de incremento o disminución. En este caso, pues vamos a tomar que el cambio en dólares serían 21 menos 19. Es decir, el cambio en precio fue de $2. Y el cambio en unidades serían 12 menos 8. Estamos hablando de un cambio de 4 unidades. Entonces quiere decir que por cada $2, o mejor dicho, por este cambio, este incremento en $2, las unidades se disminuyeron en 4 unidades. Y viceversa, ¿no? Si el precio disminuye en $2, las unidades se aumentan en 4 unidades. Entonces, primero tenemos que determinar cuánto fue el cambio, tanto en dólares como en unidades. Ahora vamos a calcular un precio promedio y unas unidades promedio, porque como tenemos dos datos en cada variable, en cuanto a precio y en cuanto a unidades tenemos doble información, pues tenemos que calcular un promedio entre las dos para poder sacar el porcentaje de cada uno. Entonces vamos a calcular el promedio en el precio y el promedio, perdón, aquí, hasta ahí. El promedio en precios es de $20. Y el promedio en unidades, entonces hacemos lo mismo, promedio entre estos dos, 10 unidades. Veámoslo en la gráfica. Entonces tenemos aquí que el precio pasó, digamos, pasa de 21 a 19. Entonces, cuando hay este desplazamiento aquí sobre la curva de la demanda, que el precio está por acá en 21 y se disminuye hasta llegar a 19, entonces las cantidades demandadas pasan de ser 8 a ser 12. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El precio disminuyó $2 y las unidades demandadas se incrementaron de 8 a 12, es decir, se incrementaron 4 unidades, porque pasaron 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver si aquí puedo quitarle esos puntos intermedios que generan un poquito de ruido. Pongámosle que aumenten de a 1, eso, ahí está más claro. Lo mismo aquí yo creo también deberíamos colocarle incrementos de a 1. Listo. Entonces, estamos hablando de que cuando el precio disminuye de $21 a $19, las unidades se incrementaron de 8 a 12, es decir, se incrementaron en 4 unidades y el precio disminuyó en $2. Precio promedio, 20. El precio promedio lo tenemos aquí. Si nosotros trazamos una línea imaginaria dentro de la misma curva de la demanda en un precio intermedio entre los dos, porque el precio promedio sería el que está exactamente aquí en la mitad entre los dos, que es sumar 21 más 19, eso me da 40. Dividido en 2 me da 20. Entonces, si trazo la línea aquí, esto me lleva a este punto de la recta, donde se intersecta con una cantidad de 10 unidades. Entonces, el precio promedio es 20, porque es el intermedio que está entre el precio más alto y el más bajo del ejercicio. Y la cantidad de unidades también lo mismo. Si nosotros sumamos 8 más 12, me da 20. Dividido en 2, me da 10. Entonces, 10 sería el precio, las cantidades promedio. Y 20 sería el precio promedio, $20. Entonces, sacamos precio promedio y unidades promedio. Ahora sí, ya que tenemos el cambio en el precio y el precio promedio, el cambio de las unidades y las unidades promedio, ya podemos sacar el cambio porcentual de ambos. Entonces, el cambio porcentual sería dividir cambio en precio sobre el precio promedio. Entonces, aquí lo que estoy sacando es qué porcentaje de variación está teniendo el precio respecto a su promedio. Es decir, hubo un cambio de $2. ¿Cuánto corresponde eso porcentualmente respecto al promedio de precio, que son $20? Entonces, calculamos la división y eso me dice que es un 10%. Es decir, que las unidades están incrementando, perdón, el precio está incrementándose o disminuyéndose un 10% respecto al promedio. Hago lo mismo con las unidades. Tenemos 4 unidades en cambio y tenemos 10 unidades en promedio. Entonces, el cambio
fue de 4 unidades respecto a unidades promedio de 10. Un promedio de unidades que son 10. Entonces, ¿qué porcentaje son esas 4 unidades que cambió el número de demanda respecto a las unidades promedio de la demanda? Entonces sacamos el porcentaje haciendo la división, eso me dice que es un 40% de variación. Entonces, ya con estos datos que tenemos aquí, ya podemos comenzar a sacar conclusiones. Y es que el precio tuvo un cambio de 10% y ante ese cambio de 10%, el cambio de las unidades fue de un 40%. Entonces, desde este punto de vista, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Este producto tiene una demanda elástica o inelástica? Profe, puede ser una demanda elástica. ¿Por qué? Pues porque tiene una variación entre su precio y las unidades, ya que las inelásticas se mantienen iguales. En la inelástica, ¿qué es lo que se mantiene igual? Tanto el precio como las unidades. No. ¿Quién me puede decir si este producto es elástico o inelástico? Mejor dicho, la demanda de este producto, ¿es elástica o inelástica? Si les estoy diciendo que el precio cambia en un 10% y la demanda cambia en un 40%, ¿qué conclusiones pueden sacar allí? Profe, es elástica ¿Por qué? porque a mayor precio, o sea, la demanda bajó. En un mayor precio, la demanda baja, sí, claro. Pero el hecho, o sea, lo que a mí me dice realmente cuando es elástica es porque un pequeño cambio en el precio genera un gran cambio en la demanda. Es decir, la demanda tiene sensibilidad a los cambios en el precio. Cuando la demanda es sensible a los cambios en el precio, es decir, un pequeño, o es decir, la reacción que tiene aquí la cantidad de unidades respecto a un pequeño cambio en el precio, me está diciendo que esta demanda es elástica, porque hay una reacción más fuerte en la demanda que en el precio. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula que nos están diciendo aquí, cambio porcentual en la cantidad demandada sobre cambio porcentual en el precio, lo que tendríamos sería, cambio porcentual en la cantidad demandada es este. La cantidad demandada se incrementó en 40%. Dividido, el cambio porcentual en el precio es este, 10%. Entonces, divido 40 sobre 10% y eso me da 4. Una elasticidad de 4. Quiere decir que por cada punto que aumenta el precio, la demanda se va a incrementar en 4 unidades. 4 veces, mejor dicho, el incremento del precio. Y viceversa. Cada punto que disminuya el precio, la demanda se va a incrementar en 4 veces más. Entonces, si el precio aumenta 10%, la demanda disminuye 40. Si el precio disminuye 10%, la demanda aumenta en 40%. Eso es lo que nos dice la elasticidad cuando la elasticidad es igual a 4 en este caso.
Entonces, la elasticidad se puede medir con respecto a 1. Entonces, si elasticidad es mayor a 1, quiere decir que la demanda es elástica. Si elasticidad es igual a 1, quiere decir que la demanda es unitaria, o la elasticidad, mejor dicho. Demanda, bueno, sí, coloquémosle unitaria. Y si la elasticidad es menor a 1, quiere decir que la demanda es inelástica. Es decir, no está teniendo una reacción suficientemente fuerte con respecto a la variación de los precios. En este caso, la unitaria es que la demanda y el precio se mueven de la misma cantidad. Por ejemplo, si el cambio del precio es 10% y el cambio en las unidades es de 10% también, tendríamos que 10 sobre 10 me da 1. Es decir, elasticidad es igual a 1, quiere decir que tiene una demanda unitaria, donde por cada punto que incrementa el precio, la demanda disminuye un punto, y por cada punto que disminuye el precio, la demanda incrementa un punto. Entonces se comportan de manera proporcional. En este caso tenemos una elasticidad mayor a 4, lo cual me está diciendo que la demanda es elástica. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta allí? No, señor. Bueno, bueno, no nos alcanzó el tiempo Sí, profe, para... yo tengo una pregunta, pero mañana se la hago, Sí, sí, porque ya se nos porque acabó el ya, tiempo y sí, todavía nos falta seguir explicando más sobre este tema, entonces mañana seguimos. Yo creo que dependiendo también a la hora que terminemos de hacer el debate, no sé cuánto nos vayamos a demorar en eso, pero en todo caso, si quieren les propongo que para mañana pues no revisemos noticias y más bien guardemos ese tiempo para completar, para hacer el debate y el para debate. completar lo que falta de la clase. Y Bueno, también para que tengan más tiempo de investigar sobre el tema si es que todavía no han terminado de investigar. O ya todos tienen definido su posición respecto al debate. No, todavía no. Aún no